El día de hoy vamos a ver el tema de dinámica de traslación y cualquier consulta igual, ahí voy a dejar un espacio para que ustedes puedan preguntar por medio del chat o con el micrófono. Entonces, comencemos. La dinámica de traslación es la parte de la mecánica que estudia las causas del movimiento. Se denomina mecánica clásica aquella que estudia el movimiento de los objetos que son muy grandes comparado con el tamaño de un átomo y que se mueven con velocidades mucho menores que la velocidad de la luz en el vacío. Concepto de fuerza. Se define la fuerza externa actuando sobre un cuerpo como el resultado de la interacción entre dicho objeto y su entorno. Una fuerza actuando sobre cualquier cuerpo causa deformaciones o cambia su estado de movimiento, pudiendo ocurrir ambas cosas simultáneamente. Para su estudio, las fuerzas se clasifican como fuerzas de contacto y fuerzas de acción a distancia. Las primeras requieren de contacto físico entre los cuerpos y las segundas no. Ejemplo de fuerzas de contacto. La fuerza perpendicular que un plano inclinado ejerce sobre un libro, que es la fuerza normal, N, tal como se muestra en la figura. En esta figura de acá. La fuerza normal es una fuerza de contacto. Si dos superficies no están en contacto, no puede ejercer fuerza normal una sobre la otra. Sin embargo, cuando dos superficies están en contacto, por ejemplo acá, la caja y la mesa, ejercen fuerza normal la una sobre la otra, perpendicular a las superficies de contacto. La fuerza de fricción o fuerza de rozamiento es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto que se oponen al deslizamiento. Fuerza de fricción estática y cinética. Se genera debido a las imperfecciones que la mayor parte son microscópicas entre las superficies de contacto. Por ejemplo, acá, un bloque moviéndose rectilíneamente sobre la superficie de una mesa, tal como se muestra acá en la figura. Entonces el movimiento va hacia allá, digamos, si el movimiento en este caso va hacia la izquierda, entonces se hace una fuerza de fricción hacia la derecha, o viceversa, ¿verdad? Si el movimiento va hacia la derecha, se genera una fuerza de fricción o fuerza de rozamiento hacia la izquierda. También la fuerza necesaria para estirar o comprimir un resorte. Como pueden ver ustedes aquí en la imagen, se presenta en el literal A, que es este de acá, el resorte está normal, no está deformado. En el literal B ya se muestra el alargamiento al aplicarle una fuerza y en el literal C el resorte en ese instante se ha comprimido. 4. La fuerza al patear una pelota para cambiar su estado de movimiento y también la fuerza que ejercen las moléculas de un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene. La fuerza de tensión que un cable ejerce sobre el cuerpo para sostener su peso y mantener el sistema en reposo. Ejemplo de fuerzas de acción a distancia o fuerzas de campo. La fuerza gravitacional con que la Tierra atrae cualquier objeto próximo a su superficie. También la fuerza eléctrica entre dos objetos con carga negativa separados a una distancia d. Y la fuerza magnética con que un imán atrae las partículas de hierro que se encuentran próximos a él. Respecto a la naturaleza de las fuerzas, la física reconoce como fuerzas fundamentales en la naturaleza las siguientes. La fuerza gravitacional, que se origina en la interacción entre masas, conociéndose solamente fuerzas de atracción. Las fuerzas electromagnéticas, que incluyen las fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas producidas por campos eléctricos en reposo o en movimiento. Se conocen fuerzas eléctricas y magnéticas de atracción y de repulsión. Las fuerzas nucleares, que son las que comprende la fuerza nuclear fuerte, que es la responsable de la estabilidad del núcleo del átomo, y la fuerza nuclear débil, que se manifiesta en determinados procesos de desintegración radioactiva. La fuerza se mide directamente utilizando una balanza de resorte o un dinamómetro, que es este que yo les he puesto acá, la cual utiliza la deformación de un resorte para efectuar la medida de la fuerza. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton y se simboliza por la N mayúscula. Los objetos, por lo general, están sometidos a varias fuerzas que se representan como F1, F2, F3 y así sucesivamente hasta la fuerza N, debido a la interacción con otros objetos de su entorno.
Es útil calcular la fuerza neta o fuerza resultante así. La fuerza neta es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. El diagrama de cuerpo libre es la representación vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo representado como partícula. Los siguientes ejemplos ilustran los diagramas de cuerpo libre para muchos objetos. Y aquí están como la simbología que se le pone, digamos, M masa, la N es la normal, el peso, O se representa el nudo con la letra O y aquí están los ángulos. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, nos dice que el sistema es bloque en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Ustedes pueden ver aquí la representación. Entonces, a la hora que nosotros tenemos que sacar el diagrama de cuerpo libre, tenemos que fijarnos qué fuerzas están ejerciendo sobre el objeto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, sería el peso, como está aquí, y la normal, que es lo que les estaba diciendo anteriormente. Como está en una superficie, entonces, sí se realiza una fuerza normal. Entonces, la normal iría hacia arriba y el peso hacia abajo. Ahora, el bloque jalado por una cuerda sobre una superficie lisa. La representación, acá ustedes la pueden ver. Entonces, a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre, sería igual. Como está sobre una superficie, sería el peso, la normal hacia arriba, y en este caso hay una cuerda. Entonces, aquí se está haciendo una fuerza o una tensión, ¿verdad? Con un ángulo. Entonces, se representa de esta forma, la fuerza hacia acá y el ángulo, ¿verdad? Para el bloque suspendido por cuerdas, bueno, en este caso, tenemos aquí el nudo, ¿verdad? Que es representado por la letra O, ¿verdad? Que es lo que yo les he puesto acá. Y si se fijan, acá está esta tensión y esta de acá. Entonces, para hacer el diagrama del cuerpo libre, lo mismo, ¿verdad? La tensión esta hacia abajo, la tensión de acá y la tensión de acá. Pero si ustedes se fijan, acá están involucrados los ángulos, ¿verdad? Pero si ustedes lo ponen aquí, no pueden poner el ángulo acá arriba. Entonces, esto que tienen acá, este ángulo que ustedes tienen acá, siempre lo van a colocar acá. Entonces, es como que ustedes tengan aquí un triángulo y este triángulo lo quiten y lo pongan acá, hacia acá. Entonces, el ángulo le va a quedar siempre acá, que es lo que se ha colocado acá y acá, ¿verdad? Ahora, dos bloques unidos por una cuerda, jalados por otra cuerda en una superficie lisa. Vaya, ustedes pueden ver aquí la representación. Ellos están aquí unidos por una cuerda y aquí está otra. Entonces, a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre, empecemos con el amarillo, ¿verdad? Con el A. Entonces, si se fijan aquí siempre está el peso hacia abajo, la normal y esta tensión. Y para hacer este bloque, que sería, digamos, el B, igual, peso, normal, la tensión, acá hay otra tensión, ¿verdad? Que está involucrada. Entonces, cuando ustedes tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre para estos casos, por ejemplo, acá están compartiendo una misma tensión, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá en el diagrama, aquí dice tensión sub A y tensión sub A, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es la misma y siempre la tienen que colocar con el mismo nombre acá, porque tanto para este como para este es igual. Y aquí puse otra, que es la otra tensión con la que se dice que son jalados, que esta sí solo está involucrada para el bloque B. Y la máquina de Atwood, que si se fijan acá ustedes, dice que la masa 1 es mayor que la masa 2. Entonces, por cómo nosotros podemos ver la representación, nos damos cuenta que la masa 1 es el bloquecito anaranjado y la masa 2 es el bloquecito celeste. Entonces, a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre, igual, el peso y la tensión. Pero si ustedes se fijan acá, se involucra ya la aceleración. Entonces, si este es mayor que este, por lo tanto,
el anaranjado va a bajar y el celeste va a subir, entonces la aceleración para el anaranjado iría hacia abajo, como está representado acá, y para el celeste, que sería igual, ¿verdad? Peso, la tensión y la aceleración iría hacia arriba. Leyes de la dinámica. La primera ley de Newton nos dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si la fuerza externa resultante que actúa sobre él es igual a cero. Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, se dice que el cuerpo está en equilibrio de traslación, ya sea porque está en reposo con una velocidad cero o se mueve a una velocidad constante, entonces su aceleración sería cero. El movimiento de un cuerpo puede observarse desde cualquier marco de referencia. Es la primera ley de Newton la que define un conjunto especial de marcos de referencia denominados marcos de referencia inerciales o acelerados. Vaya, un ejemplo, nos dice que calculemos la fuerza a ejercer para mantener en reposo un cuerpo de 20 kilogramos. Entonces, aquí tenemos el dibujo, ¿verdad? Aquí nos dice que el cuerpo es de 20 kilogramos y que quiere que esté en reposo. Entonces, primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Esto de aquí no le hagan caso. Entonces, tendríamos fuerza o tensión. La pueden nombrar como ustedes quieran. Entonces, yo en este caso le puse fuerza. Entonces, sería la fuerza que está acá, la fuerza que está acá, que están ejerciendo acá para que esté en reposo, y el peso, ¿verdad?, del objeto. Entonces, ahora primero vamos a calcular el peso, porque aquí nos dan masa, ¿verdad? Sabemos que el peso es masa por gravedad. Entonces, al hacerlo nos da que son 196 newton. Como nos dice que quieren mantener el cuerpo en reposo, y con lo que yo les estaba explicando anteriormente, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, acá nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. ¿Por qué en Y? Porque solo acá tenemos los datos, ¿verdad? En Y, en X no hay nada. Entonces sería la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Entonces, sustituimos todo lo que esté en el eje Y, ¿verdad? Que sería la fuerza más la fuerza, positivo porque hacia arriba he tomado yo como mi marco de referencia de la Y positivo y hacia abajo negativo, ¿verdad? Menos el peso. Y eso va a ser igual a cero. Entonces ahora nos quedaría que es 2F es igual, pasamos para el otro lado, a 200, F es igual a 200 entre 2, y eso nos da el valor de la fuerza que tiene que tener en cada extremo el objeto para que el cuerpo se mantenga en reposo. La segunda ley nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza resultante aplicada e inversamente proporcional a su masa. Entonces ahí nos dice que la aceleración, aquí ustedes pueden ver la fórmula, es igual a la sumatoria de las fuerzas entre la masa. La aceleración tiene la misma dirección que la fuerza aplicada. La forma usual de escribir la segunda ley es como sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ejemplo, ¿qué fuerza debe resistir un cable si desea acelerar un objeto de 2.500 kilogramos horizontalmente a 8.5 metros sobre segundo al cuadrado? Entonces, aquí tienen ustedes la imagen. Primero tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces tendríamos el peso del objeto, la normal, porque está sobre una superficie, y la tensión o fuerza, como ustedes le quieran llamar, y como si ustedes se fijan, es lo que dice acá, que la aceleración va a tener la misma dirección que la fuerza aplicada. Entonces, cabal, la aceleración va hacia allá y la tensión va hacia allá. Entonces, ahora hacemos la sumatoria de fuerza. Como el movimiento se da en el eje X, entonces vamos a trabajar ahí. Sería sumatoria, como necesitamos calcular el valor de la fuerza o tensión, tenemos que trabajar con el eje X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Entonces, en X solo tenemos la tensión, ¿verdad? Entonces sería tensión es igual a la masa por la aceleración. Ya operamos esto y tenemos que la tensión tiene un valor de 21.250 newton. Tercera ley de Newton.
dice que si dos cuerpos interaccionan, la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2 es igual y opuesta a la fuerza que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo 1. Entonces, lo anterior se expresa así, como la fuerza que se hace de 1 a 2 es igual a la fuerza opuesta que hace 2 a 1. Entonces, el ejemplo, una mano empuja dos cuerpos sobre una superficie horizontal sin rozamiento como se indica en la figura. La masa de los cuerpos son 2 y 1 kilogramo. La mano aplica una fuerza de 5 newton al cuerpo de 2 kilogramos. ¿Cuál es la aceleración del sistema? Y ahí dice que tomemos los dos cuerpos se mueven juntos y podemos considerar que forman un solo cuerpo de una masa de 3 kilogramos. Ahora dice, ¿cuál será la aceleración del cuerpo de 1 kilogramo? Hallar la fuerza resultante que se ejerce sobre este cuerpo e indicar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de 2 kilogramos y cuál es la fuerza resultante que actúa sobre este cuerpo. Entonces, la aceleración del sistema, igual, ¿verdad? Vamos a ocupar la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Tenemos que la fuerza es la de 5 newton que realiza la mano cuando empuja las dos cajas, y ahí mismo nos está diciendo que consideremos que los dos cuerpos se mueven juntos. Aquí pueden ver ustedes la imagen, era lo que yo les estaba diciendo, aquí está la fuerza que realizan, aquí están los dos cuerpos, si se fijan ustedes están juntos, y que consideremos que forman uno solo de masa de 3 kilogramos. Entonces sustituimos aquí en masa 3, ¿verdad? Y por el valor de la aceleración, entonces despejamos aceleración y nos damos cuenta que la aceleración es igual a 1.67 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, el literal B nos dice que cuál es la aceleración del cuerpo de 1 kilogramo y la fuerza resultante que se ejerce sobre este. Entonces sabemos que la aceleración va a ser la misma, va a ser la de 1.67, porque como están unidos, entonces cuando la mano empuja, ellos van digamos que como un solo cuerpo. Entonces, la aceleración va a ser igual, por eso mismo, porque están juntos. Y para sacar la fuerza que se ejerce sobre ese, es igual. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Tenemos la masa, que es de 1 kilogramo, por la aceleración, que es de 1.67, y nos da que el valor de la fuerza es de 1.67 newton. Ahora, el literal C nos dice que indiquemos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de 2 kilogramos y que cuál es la fuerza resultante que actúa sobre este cuerpo. Entonces, sabemos nosotros que acá está el dibujo. Aquí aplicamos la fuerza de 5. Entonces, el cuerpo de 2 kilogramos va a aplicar al cuerpo de 1 kilogramo una fuerza de 1.67 newton, que fue lo que calculamos aquí en el literal B. Pero como el cuerpo de 2 kilogramos va a aplicar esa fuerza al de 1 kilogramo, entonces como la tercera ley de Newton nos dice que habrá una fuerza de reacción, entonces el cuerpo de 1 kilogramo también le va a aplicar esa misma fuerza de 1.67 newton, pero en sentido opuesto. Entonces, si el primer cuerpo empuja al segundo, el segundo también va a empujar al primero con una fuerza opuesta. La misma fuerza, pero en sentido opuesto. Entonces, aquí nos decía también que cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese. Es eso que les estoy diciendo. La de la mano y el 1.67 newton que aplica el cuerpo 2, digamos, el de 1 kilogramo al de 2 kilogramos. Y para calcular la fuerza resultante es lo mismo. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a 2 por 1.67, que era la aceleración, y eso nos da que la fuerza resultante es de 3.33 newton. No sé si tienen preguntas. Lo de cuando estaba resolviendo la de la A, la literal A. El literal A de este ejercicio. Sí, que dice aceleración es igual a 5 sobre 3. ¿Por qué? Ajá. Vaya, vos tenés la ecuación que es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Cuando vos sustituís esos valores, tenés el valor de la fuerza, que son 5 newton,
el valor de la masa, que te dice que lo tomes como uno solo, entonces van a ser 3 kilogramos por la aceleración. Entonces, para despejar y dejar sola la aceleración y encontrar su valor, pasas, como está multiplicando, pasas a dividir acá los 3. Entonces te quedaría 5 entre 3. Y eso es lo que te da el valor de la aceleración. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Vaya. En caso de que estuvieran unidos por una cuerda, tiene la misma aceleración. Pues si te dice que hay otra cuerda que lo jala como como acá, pues sí tendrían la misma aceleración, porque están unidos a la misma cuerda. Este jala, digamos, para que se muevan los dos objetos y van a moverse siempre con la misma aceleración los dos. Entonces, sí. Simplificaciones que se hacen para aplicar las leyes de Newton. Primero tenemos que considerar los cuerpos como partículas. Despreciar las masas de las cuerdas, poleas. Las cuerdas se consideran inextensibles, o sea que su longitud va a ser constante. También no vamos a considerar fuerzas de fricción en poleas y en ocasiones en superficies. Todo depende si el ejercicio se lo dice. Y tomando en cuenta la segunda simplificación, la magnitud de la fuerza ejercida en cualquier punto de la cuerda llamada tensión es la misma a lo largo de ella en todos los puntos. Las estrategias para aplicar las leyes de Newton. Identificar las fuerzas externas actuando sobre el cuerpo y dibujar el diagrama de cuerpo libre. Repetir el paso anterior si hay más de un cuerpo. Elegir el sistema de coordenadas convenientes para cada cuerpo. Aplicar la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración en forma de componentes. Como está acá, sumatoria de fuerzas en X es igual a la aceleración en X por la masa. O sumatoria de fuerzas en Y es igual a la aceleración en Y por la masa. Y la sumatoria de fuerzas en Z, en el eje Z, es igual a la aceleración en Z por la masa. Tomar en cuenta las características de cada movimiento. Por ejemplo, si el cuerpo se mueve a lo largo del eje X, la aceleración en Y es 0 y la aceleración en Z es 0. Entonces nos quedaría como la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Entonces eso tienen que tener ustedes en cuenta a la hora de utilizar con las componentes. Vaya, ejemplo, nos dice que un objeto de 20 kilogramos se encuentra sobre una superficie plana horizontal. La fuerza de rozamiento es de 15 newton y dibuja todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, acá nada más tenemos que dibujar. Nos dice que está el cuerpo sobre una superficie plana horizontal. Entonces, ¿qué fuerzas están involucradas aquí? Tendríamos el peso, que es siempre hacia abajo, la normal y la fuerza de rozamiento, porque aquí nos dice, ¿verdad?, que sí hay. Entonces, solo eso es lo que está implicado en el objeto, digamos. Vale, aquí dice que un bloque de masa de 4 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal lisa. Literal A, ¿cuánto vale la aceleración del bloque si se le aplica una fuerza horizontal de 40 newton? B, calcular la fuerza que la superficie hace al bloque. Y C, calcular el desplazamiento delta X y la velocidad v en función del tiempo, si para moverse parte del reposo. Entonces aquí está el dibujo y nos dice que aquí está el bloque sobre una superficie y que se le aplica una fuerza horizontal. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración del bloque? Primero tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, teniendo aquí la imagen, sabemos que está involucrado el peso, la fuerza del peso, la fuerza normal hacia arriba y la tensión, ¿verdad?, hacia la derecha. Entonces, cabal, ¿cómo está acá? Peso, normal y tensión. Calcular la aceleración. Vale, primero sabemos que el movimiento se da a lo largo del eje X, entonces A sub Y va a ser 0. En Y no hay aceleración. Entonces nos quedaría como la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Despejando la aceleración nos queda que es fuerza sobre
masa. Entonces, la fuerza que nosotros tenemos ahí es la tensión. Entonces sustituimos esa F por la T. Aceleración es igual a la tensión entre la masa. Ahora, tenemos el valor de la tensión que nos dice que es de 40 newton y el valor de la masa que es de 4 kilogramos, entonces solo sustituimos en esa ecuación. Y nos quedaría que la aceleración va a ser igual a los 40 newton entre los 4 kilogramos y eso nos da que va a ser una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí otra vez les aclaro que la aceleración tiene la misma dirección y sentido que la tensión, siendo además constante. Entonces, el literal B nos dice que calculemos la fuerza que la superficie hace al bloque. Entonces nos está pidiendo que calculemos la normal. Vaya, en este caso nos quedaría igual, vea, sumatoria de fuerzas en Y, porque acuérdense que la normal va hacia arriba, vea, como lo pudimos ver acá en el diagrama de cuerpo libre, acá está, igual a la masa por la aceleración en Y. Pero como ahí no hay movimiento en Y, entonces la aceleración es 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, en Y, ¿qué está involucrado? Está involucrada la normal y el peso. Entonces, por eso acá nos quedaría normal menos peso. Normal positivo hacia arriba y el peso es negativo. Aquí le he puesto menos porque hacia abajo acá, hacia abajo, es mi eje negativo. Entonces eso es igual a 0. Entonces despejamos la normal y nos queda que normal es igual a masa por gravedad. Entonces, tenemos el valor de la masa, sabemos el valor de la gravedad y ya solo operamos eso y nos da que la normal tiene un valor de 39.2 newton. Ahora nos dice que tenemos que calcular delta X y V en función del tiempo. Entonces, nos vamos a recordar de las ecuaciones que vimos en movimiento rectilíneo uniforme. Y ahí hay una que dice que delta X es igual a la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero si ustedes se fijan, aquí nos dice que para moverse parte del reposo. Entonces, acá la velocidad es 0. Entonces nos quedaría como, aquí dice, si el cuerpo parte del reposo, la velocidad es 0 y nos quedaría como delta X es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero nosotros para el literal A dejamos despejada aceleración y le habíamos puesto que la aceleración es igual a la tensión sobre la masa. Entonces, ya encontramos aceleración, podemos sustituir el valor o podemos sustituir ahí la ecuación, ¿verdad? Por si en dado caso no la tuviéramos. Entonces aquí hemos puesto tensión sobre masa y ya nos quedaría como delta X es igual a un medio por la tensión sobre masa por el tiempo al cuadrado. Sustituimos valores y calculamos el valor de delta X. Como el ejercicio nos dice que lo dejemos en función del tiempo, nos queda como 5t cuadrado. Si nos dieran un dato para el tiempo, solo lo sustituimos y ya tendríamos el valor del desplazamiento. Ahora, para obtener la velocidad, igual. Con la ecuación de velocidad es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo. Sabemos que la velocidad inicial es 0 porque partía del reposo, entonces nos va a quedar como velocidad es igual a aceleración por tiempo. Y aceleración es, bueno, lo mismo que está acá, o directamente ponemos 10, ¿verdad? Entonces sería 40 entre 4 por el tiempo. Y eso nos daría que la velocidad es igual a 10t. Lo mismo, si nos dieran el valor del tiempo, solo lo sustituimos ahí y ya tendríamos el valor de la velocidad. En este ejemplo nos dice que se jala un objeto de 2 kilogramos por medio de una cuerda que hace un ángulo de 35 grados con la horizontal, como se muestra en la siguiente figura. Y aquí está la imagen, aquí está el objeto, está la superficie, aquí está la cuerda que dicen y que forma 35 grados con la horizontal. Calcular la aceleración del bloque, la magnitud de la fuerza normal que la superficie ejerce sobre el bloque. Primero tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el objeto, entonces siempre hacia abajo queda la fuerza del peso, hacia arriba la fuerza normal y en este caso quedaría hacia
la derecha con un ángulo de 35 grados, la tensión que nos dice ahí. Y queda así como está acá, ¿verdad? Entonces, aplicando la segunda ley de Newton a lo largo de los ejes X y X, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Como aquí nos dice que se jala un objeto, entonces no está en reposo, entonces por eso se utiliza la segunda ley. Vale, sabemos que en X tenemos solo el valor de la tensión. Entonces, como es una componente la que estamos trabajando, entonces nos quedaría tensión por el coseno del ángulo. Es igual a la masa por la aceleración. El valor de la masa ya la tenemos. Entonces ya tenemos el valor de la tensión también, que nos dice que es de 20 newton, y el ángulo, que nos lo dan, ¿verdad? Entonces solo nos pide literal A, que calculemos la aceleración. Entonces sustituimos los valores y nos quedaría como 20 coseno de 35 grados es igual a 2 por la aceleración en X. Entonces, despejando acá, la aceleración en X nos queda que es de 8.19 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pide la magnitud de la fuerza normal que la superficie ejerce sobre el bloque. Entonces es lo mismo. Como nos pide el valor de la normal, tenemos que hacer sumatoria de fuerzas, pero en este caso es en Y. Entonces nos quedaría igual a la masa por la aceleración en Y. Pero en Y no hay movimiento, entonces el valor de la aceleración es 0. Por eso es que nos queda al final como que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos en Y? En Y tenemos la normal positiva, tenemos también la tensión con un ángulo, que en este caso sería seno de 35, vean, lo contrario, y también tenemos el peso, pero negativo. Entonces, despejamos acá el valor de la normal, sustituimos los valores, sabemos que peso es masa por gravedad, aquí está 2 por 9.8, menos la tensión por el seno de 35. Y eso ya nos da un valor de 8.13 newton. Ejemplo, dos masas, la masa 1 de 10 kilogramos y la masa 2 de 20 kilogramos, están situados sobre una superficie horizontal lisa. Se conecta por medio de una cuerda ligera, como se muestra en la figura. Sobre la masa M2 se ejerce una fuerza de 100 newton, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Determina la aceleración de cada cuerpo y la tensión en la cuerda. Entonces, aquí ustedes pueden ver el dibujo. Nos dice que, bueno, aquí está la masa 1 unida con la masa 2 y la masa 2 se le aplica una fuerza. Entonces, primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Empecemos con el de la masa 1. Tendríamos el valor del peso, el de la fuerza normal y la tensión. Ahora, para el de la masa 2 sería igual. Peso, normal y la tensión. Si se fijan ustedes, como les digo, que está unida con la misma, le tienen que poner la misma simbología, ¿verdad? Porque están unidos igual, ¿verdad? Con la misma. Y este dice que es jalado con una fuerza. Entonces, este todavía tiene acá la fuerza con un ángulo de 30 grados. Entonces, en la masa 1, la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Como está en movimiento, bueno, lo que nos pide es la aceleración, entonces sabemos que está en movimiento, y el movimiento se da en el eje X. Entonces, por eso es que es la componente X. Entonces, para la masa 1 tenemos que sustituir los valores. En la sumatoria de fuerzas, si ustedes se fijan, solo tenemos la tensión. Entonces, de ese lado solo va a ir la tensión igualada a la masa 1 por la aceleración 1. Ahora, en la masa 2 tenemos la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. ¿Por qué? Porque solo en el eje X se da el desplazamiento. Entonces, ¿qué tenemos en X? Tenemos positiva F coseno de 30 menos el valor de la tensión. Acá está X positivo, acá está X negativo, y es por eso que van así los signos. Es igual a la masa 2 por la aceleración 2. El valor de la masa 2 también lo tenemos.
Entonces, sustituimos los valores y nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, era lo que, bueno, aquí va la referente a la pregunta que me hicieron anterior. ¿La aceleración va a ser la misma? Sí, la aceleración va a ser la misma porque están unidos con una cuerda, son jalados, se mueven juntos, o sea, no están pegados, pero con la fuerza que hacen para jalar el bloque 2, se mueve el bloque 1, entonces la aceleración es la misma. Entonces, aquí lo único que hacemos es que podemos sustituir esta acá o esta acá, pero es más fácil sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces nos quedaría como 86.6 menos, aquí va t, y sabemos que t es igual a 10 por a. Entonces sería menos 10 por a es igual a 20a. Entonces acá despejamos, pasamos todas las incógnitas hacia un solo lado y nos quedaría 86.6 es igual a 20 aceleración más 10 por la aceleración. Entonces nos quedaría 86.6 es igual a 30 a. Entonces aquí ya solo pasamos, como el 30 está multiplicando, pasamos a dividir y nos quedaría 86.6 entre 30. Eso va a ser igual a 2.886 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ya tenemos el valor de la aceleración. Podemos sustituir o en la ecuación 1 o en la ecuación 2 el valor de aceleración para determinar la magnitud de la tensión. Entonces, en este caso yo lo hice en la ecuación 1 porque es más fácil, pero si ustedes lo hacen en la ecuación de acá, les tiene que dar lo mismo. Entonces, tensión es igual a 10 por la aceleración. La tensión es igual a 10 por 2.886, que era el valor que nosotros acabamos de encontrar, y nos da que la tensión tiene un valor de 28.9 newton. En este ejemplo nos dice que consideremos el sistema en equilibrio estático donde la masa es de 3 kilogramos. Vale. Acá tenemos que hacer dos diagramas de cuerpo libre, uno para M y uno para el nudito, que es O, ¿verdad? Entonces, para M, sabemos que está el peso del objeto y la tensión 3, ¿verdad? Y ese sería todo. Ahora, para O, está la tensión 2, la tensión 1 y la tensión 3. Ahora, es lo que yo les estaba explicando cuando vimos lo del diagrama de cuerpo libre. Acá es como que ustedes tengan un triángulo. Y este triángulo ustedes lo quiten y lo coloquen acá, en esta parte de acá. Entonces, este ángulo es el ángulo que se va a colocar acá. Por eso, cuando ustedes ven en el diagrama de cuerpo libre para O, está la tensión y el ángulo de 45 está acá, que estaba acá. Pero era eso que yo les estaba explicando. Entonces, es como que lo tengan acá. Igual para la tensión 1. Entonces, ya teniendo el diagrama de cuerpo libre, como aquí nos dice que el sistema está en equilibrio, sabemos que la sumatoria de fuerzas va a ser 0. Ahora, en M, solo hay en la componente Y, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Y qué tenemos en Y? Nada más la tensión 3 menos el peso. Y eso es igual a 0. Entonces, para calcular el valor de la tensión, solo despejamos, nos quedaría tensión es igual al peso. Y sabemos que el peso es masa por gravedad, tenemos el valor de la masa, sabemos cuánto vale la gravedad, sustituimos, multiplicamos y nos va a dar que la tensión 3 tiene un valor de 29.4 newton. Ahora, en O, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y también la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 porque está en equilibrio. Ahora, en X, ¿qué tenemos? Tenemos la componente para T2 y la componente para T1. Entonces nos quedaría T2 coseno de 45 menos T1 coseno de 45. Eso va a ser igual a 0. Entonces despejamos acá y nos quedaría como tensión 2 por el coseno de 45 es igual a tensión 1 coseno de 45. Entonces llegamos a la conclusión cuando nosotros hacemos esto que el valor de la tensión 2 es igual al valor de la tensión 1. Ahora, para calcular en la sumatoria de fuerzas en Y, para calcular este valor, porque aquí solo sabemos que las tensiones son iguales, pero no sabemos cuánto es el valor. Entonces,
tenemos que usar la sumatoria de fuerzas en Y, que sería en este caso igual la tensión 2 por el seno de 45 más la tensión 1 por el seno de 45 menos la tensión 3. Y eso es igualado a 0. Entonces, como nosotros ya descubrimos con la sumatoria de fuerzas en X que las tensiones son iguales, entonces acá es como que tengamos que la tensión 2, que es igual a la tensión 1, es igual a T. Entonces nos quedaría como T seno de 45 más T seno de 45 menos la tensión 3 es igual a 0. Entonces, acá es como que tengamos dos veces la tensión del seno de 45, menos el valor que nosotros ya calculamos anteriormente, que está acá, de la tensión 3, que es 29.4 newton, es igual a 0. Entonces, despejamos y nos quedaría como 2t seno, aquí fue error mío, seno de 45 es igual a 29.4. Entonces, despejamos t, pasamos esto a dividir y nos quedaría que la tensión es 29.4 entre 2 seno de 45. Y cuando nosotros realizamos esa operación nos da que la tensión tiene un valor de 20.8 newton. Entonces, la tensión 2 y la tensión 1 tienen ese valor y la tensión 3 ya lo calculamos que era de 29.4. En este ejemplo nos dice que un bloque de masa de 4 kilogramos está sobre un plano inclinado liso de ángulo de 30 grados unido por una cuerda sobre una polea pequeña, sin fricción y de masa despreciable, a un segundo bloque de masa M2 igual a 2 kilogramos que cuelga verticalmente tal como se muestra en la figura. Entonces aquí está, ¿verdad? El plano inclinado, está el bloquecito M1 y aquí está M2, ¿verdad? Entonces nos dice cuánto vale la aceleración de cada bloque y hay en la tensión en la cuerda. Entonces primero tenemos que dibujar los diagramas de cuerpo libre para M1 y para M2. Entonces, tenemos acá el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Tenemos la normal, acá, la normal, inclinado, el peso, hacia acá, está la tensión, y creo que solo eso tenemos. Ajá, normal, peso y tensión. Entonces, el peso tiene componentes porque es un plano inclinado. Entonces nosotros sabemos que el ángulo que está acá es el ángulo que pasa acá. Y para el bloque, el bloque de la masa 2, tenemos nada más la tensión que va hacia arriba y el peso que siempre va hacia abajo. Entonces, aquí nos dice que a partir de la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por aceleración. Escribimos que para la masa 1, la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué tenemos en X? Tenemos el valor de la tensión y el valor del peso. Entonces, el peso sería masa por gravedad por el seno, porque aquí no está el ángulo, sino que está acá. Entonces sería seno de 30, menos la tensión, porque el movimiento va hacia allá. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está la aceleración, nos dice que va hacia la izquierda, y la tensión está al lado derecho, entonces es negativa. Y eso va a ser igual a 4 por la aceleración. Entonces, dejamos ya la ecuación 1, porque tenemos dos incógnitas, no podemos encontrar nada ahí, ¿verdad? Entonces, ahora nos pasamos a calcular en la masa 2. Tenemos sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? La aceleración en este caso, como está acá escrito, es hacia arriba. Entonces tenemos la tensión menos el peso 2 es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la tensión menos... Bueno, acá despejamos tensión y pasamos esto para acá. Entonces nos quedaría tensión es igual a la masa 2 por la gravedad más la masa 2 por la aceleración. Y sacamos factor común.
Entonces nos quedaría que la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración más la gravedad. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones y si se fijan, en las dos ecuaciones tenemos las mismas incógnitas. Entonces ahora lo que hacemos es sustituir la 2, o sea, esta ecuación, en la ecuación que encontramos anteriormente, ¿verdad? En la 1. Y nos quedaría como 19.6 menos la tensión. Entonces en tensión vamos a sustituir esto. Sería la masa 2 por la aceleración más la gravedad es igual a 4 aceleración. Entonces, despejamos acá y pasamos, como les dije, las incógnitas para un lado. Entonces nos quedaría 19.6 menos la masa 2 por la gravedad. Aquí multiplicamos. Masa 2 por aceleración menos, aquí está el signo, menos masa 2 por aceleración menos masa 2 por gravedad, que es lo que está acá. Pasamos las incógnitas para un solo lado y nos queda 19.6 menos masa 2 por gravedad es igual a 4 aceleración más masa 2 por aceleración. Entonces, ya tenemos el valor de la masa, que es de 2. Entonces, acá sustituimos y igual acá. Y nos queda aquí 19.6 menos 19.6 es igual a 6 aceleración. Entonces, cuando despejamos aquí la aceleración, nos damos cuenta que es igual a 0. Entonces, el sistema se mueve con rapidez constante y está en equilibrio. Por eso es que nos da 0. Entonces, para calcular la tensión en la cuerda, vamos a utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, yo utilicé la 2. Nos dice que la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración más la gravedad. La aceleración ya la calculamos y nos da un valor de 0. Entonces, solo sustituimos más 9.8. Operamos esto y nos da que la tensión tiene un valor de 19.6 newton. No sé si tienen preguntas. Buenas noches, Andreita, me perdí. ¿En qué? ¿En dónde estábamos sustituyendo en la masa 2? Ahí. Vaya. Vaya, nosotros aquí ya hemos calculado las dos ecuaciones. Entonces, como necesitamos encontrar el valor de la aceleración, lo que hacemos es sustituir una ecuación en otra. Que en este caso lo que yo hice fue sustituir la 2 en la 1, porque ya, si se fijan, aquí ya está despejada el valor de la tensión. Entonces, dejamos 19.6 menos, porque así está la ecuación, 19.6 menos t. Entonces en t sustituimos esto. Masa 2 por aceleración más gravedad es igual a 4 aceleración. 4 por aceleración. Entonces acá lo que hacemos es menos la masa 2 por aceleración. Aquí tenemos esto para ir quitando esos paréntesis. Y menos la masa 2 por la gravedad. Aquí tenemos ya esto también. Entonces ya nos queda sin, ya como se podría decir liso, ¿verdad? Sin paréntesis ni nada. Entonces ahora lo que hacemos es dejar en un lado de la ecuación la incógnita. Entonces yo pasé para el lado derecho el masa 2 por aceleración. Entonces nos quedaría 19.6 menos la masa 2 por la gravedad es igual a 4 por aceleración más la masa 2 por aceleración. Entonces, si ustedes se fijaron acá en el ejemplo, nos dice que el segundo bloque tiene una masa de 2 kilogramos. O sea, masa 2 de 2 kilogramos. Entonces, ahora lo único que venimos a hacer es ya a sustituir los valores. Entonces sabemos que la masa 2 es de 2 kilogramos por la gravedad, que es de 9.8. Eso es igual a 4 por la aceleración, más 2, que es la masa 2, por la aceleración. Entonces cuando nosotros operamos esto, damos cuenta que aquí 19.6 menos 19.6 es igual a 4 más 2, sería 6, ¿verdad? 6 por la aceleración. Entonces aquí esto nos da 0. Entonces, este 6 pasa a dividir. 0 entre 6 es 0. Entonces la aceleración ahí nos da el valor de 0. Y ahí es que nos dice que porque el sistema está moviéndose con rapidez constante o porque está en equilibrio. No sé si aclaré tu duda. Sí, gracias.
Vaya. Dice, ¿cómo saber ubicar el ángulo en el plano inclinado? Vaya. En este caso, digamos, para la masa 1, cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, el peso siempre, aunque cuando está inclinado, bueno, siempre va hacia abajo, ¿verdad? Y acá cuando está inclinado, siempre va a formar componentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenés el ángulo acá, ¿verdad? Entonces, si te fijas, cuando lo vas a colocar, siempre es como que no sé cómo explicar, ¿verdad? Pero digamos, tenés aquí el triángulo. Entonces es como igual a lo que yo les estaba explicando con las tensiones. Es como que vos quites este triángulo de acá, que es el plano inclinado, y lo coloques acá. El triángulo te va a casar en esta parte de acá. Entonces el ángulo siempre te va a quedar acá. Entonces normalmente, bueno, en todos los ejercicios creo yo que siempre cuando estás así y tenés el plano inclinado, el ángulo que está acá, siempre lo vas a colocar acá. Cuando esté el plano inclinado así. Entonces yo es como la forma en la que lo hago, ¿vea? Como imaginándome que quito el triángulo de acá y cuando ya tengo el diagrama de cuerpo libre, solo lo hago como casar en esta parte de acá y me queda cabal ya el ángulo aquí. Pero no sé si te quedó claro. Y la otra pregunta dice, ¿siempre el ángulo será en la misma dirección? ¿Cómo así? No entiendo. O sea que va orientado sobre el eje Y. Sí, en este caso sí quedaría orientado sobre el eje Y. O sea, es por eso que te digo que normalmente en estos ejercicios siempre te dan el plano inclinado así y el objeto acá. Y cuando vos haces el diagrama, siempre queda cabal orientado para Y. Ajá, siempre. Pero sí es eso que te digo, que es como que quitar aquí el triangulito y como hacerlo casar en la partecita de acá. Yo así lo, lo hago, ¿verdad? Y cuando el ángulo está al lado contrario, vaya, es que eso, por eso te digo, eso es como depende, vea, o sea, como que si fuera, quizás sí. Entonces yo creo, la verdad nunca he hecho un ejercicio así, pero yo creería que te quedaría siempre, a ver, yo creo que siempre te quedaría en el lado del eje Y, aunque esté el dibujo al lado contrario. El ángulo irá de modo que el peso esté hacia abajo. No, es que el peso, siempre que vos hagas el diagrama de cuerpo libre, si te has fijado en todos los ejemplos, siempre queda el peso aquí hacia abajo y acá también hacia abajo, pero cuando es un plano inclinado se te hacen componentes. Entonces, eso es como lo complicado, digamos, de estos ejercicios. Saber dónde se va a colocar el ángulo ya cuando tengas las componentes. Pero en otros temas lo colocan en el eje X y nunca entiendo. Fíjate que yo por lo menos ese tipo de ejercicios siempre lo he trabajado así. Cuando me dan, por ejemplo, en este caso me dan el plano inclinado así y hago el diagrama de cuerpo libre, como que me imagino que recorto de la imagen el triangulito y lo pongo acá. Entonces acá te queda el ángulo. Entonces es como, no sé cómo decirte, o sea, como, quiero ver, como que tengas acá, ¿verdad? Y entonces
Vaya, entonces es como cabal acá te queda el peso y el ángulo, siempre, o sea, es como, ay, que no sé cómo decirte, pero cabal es como que quites el triangulito de acá y lo pongas acá, en la parte de acá. Entonces el ángulo te va a quedar cabal acá, donde vos lo necesitas. No sé si me di a entender. Sí, porque es que, depende de dónde esté colocado el ángulo. Para las componentes es que vos tenés que saber si vas a usar el coseno y el seno, porque en este caso, aunque esté en Y, usas coseno, y para X usas seno, como está aquí. Pero eso depende como de dónde esté, hacia qué componente toque el ángulo. Entonces, si no hay más dudas, nos quedaríamos hasta acá y muchas gracias a todos.